En Palco. Muy bienvenida Andrea Maturana a este espacio cultural hoy dedicado a la literatura. Tengo en mis manos aquí su nuevo libro, El Queriski, Cuentos Reunidos. Yo lo estoy leyendo, me está gustando mucho, me ha encantado la verdad. Creo que todos los relatos tienen un denominador común que es mostrar la vulnerabilidad de las personas, mostrar Mm. emociones como el miedo, el dolor, la soledad. Así que es imposible, casi imposible diría yo, no sentirse identificado con estos personajes. Un libro recomendadísimo. ¿Cómo está Andrea? Muy bien, gracias. Un día muy bonito aquí, primaveral, exquisito, en el Sí, qué campo. bueno, disfrutándolo, me encanta. Mire, muchos de los relatos que contiene este libro fueron publicados en la década de los 90, cuando usted tenía 23 años, y en ese entonces no era tan habitual que las mujeres publicaran libros, y menos de temas, por ejemplo, como el erotismo, que es uno de los tópicos que usted aborda. Y por lo mismo muchas mujeres dicen que se sintieron como motivadas por usted, que la vieron como un referente. Por ejemplo, Nora Fernández dice en el prólogo que usted le dio como esperanza, que le mostró que se podía ser mujer y al mismo tiempo publicar un libro. A esa edad, a los 23 años, ¿se sintió así como un referente? ¿Percibió toda esa admiración de parte de las mujeres? Mira, lo que pasa es que fue un proceso que tomó un tiempo. Es decir, a ver, eh, es difícil mirar para atrás como con certeza de lo que estaba pasando en ese momento. Lo puedo ver ahora con una cierta perspectiva, pero mi sensación es que, bueno, yo en ese tiempo era estudiante universitaria, tenía las mismas preocupaciones y ocupaciones que cualquier estudiante universitaria, y esto era como algo que para mí corría de manera paralela, que yo venía haciendo hace mucho, venía en talleres con Pía Barros hace mucho, y de pronto se presentó para mí como una oportunidad, porque hubo una antología que se llamaba Nuevos Cuentos Eróticos, a la que convocaron a todos los escritores que estaban en ese momento produciendo en Chile y seleccionaron, creo que fueron 20 cuentos, y seleccionaron un cuento mío que también está incluido en el primer libro, en Desencuentros Desesperados, y ahora en estos cuentos reunidos, que es uno que sucede en el metro, Ujú. que claro, yo lo escribí con esa mirada, ¿no? Me habían invitado a una antología de cuento erótico y yo escribí un cuento erótico, que para mí es el único cuento como que tiene como centro el erotismo. Los otros son cuentos que de repente aparece algo relacionado con el erotismo, pero son más relacionados con la intimidad, yo creo, como con la Ya. búsqueda de un otro. Pero bueno, nada, salió este cuento seleccionado como entre muchos nombres que en ese momento ya eran reconocidos, entonces se gestó como una especie de expectativa respecto de mí y por eso se me dio la oportunidad de publicar un libro mío propio, tan chica, tan joven, ¿no? Porque por generación yo no pertenecía a los que estaban publicando en ese momento. Entonces fue una oportunidad que yo tomé porque fue una gran oportunidad para mí, pero que también me puso en un lugar que siendo tan chica fue difícil para mí, como muy central. Me entrevistaron mucho, me sobreexpuse mucho, quedé así reacia a las entrevistas, como que me costó sostenerlo porque no, porque estaba chica, estaba súper chica. Entonces después, claro, después empezaron a publicar las de mi generación, Nona Fernández, la Larisa Contreras, la Alejandra Costamaña, Lina Meruán, Andrea Jeftanovich. Entonces, claro, si yo lo miro ahora, puedo ver como que de alguna manera se generó como una estela atrás, ¿no? Pero en ese Claro. momento yo no me sentía referente de nada, lo único que quería era que me dejara tranquila. Me imagino que toda la exposición, y de hecho en ese entonces también muchos críticos decían que usted era como la joven promesa de la nueva narrativa chilena. ¿Se Claro. sentía como quizás con mucha exigencia? O sea, mira, nunca enganché con esa exigencia, nunca sentí que tenía que cumplirle promesas a nadie. Sentí que eso era cosa del que leía, si le encontraba que yo era promesa, fantástico. Pero sí se me hizo pesado, como que sentía que andaba llevando un poquito una mochila de cosas que me ponían encima, que no tenían nada que ver ni con mis ritmos, ni con mis procesos, ni con mis proyectos, como, ¿no? Esto qué se hace de repente cuando hay tanto, como, como tanta intención de poner a alguien en un lugar un poquito de personaje. Bueno, ¿no? Le tiramos lo que nos parezca encima y ni le preguntamos. Entonces, bueno, nada.
no era algo que me era particularmente cómodo, pero tampoco me quedé ahí enganchada como sintiendo que tenía que responder a eso. Claro. ¿Y le costó mucho sacarse como esa carga que le imponían? No, yo estaba en lo mío, estudiaba biología, trabajaba en un laboratorio, después me puse a trabajar en la revista ya. No, a ver, la carga que ha sido más pesada para mí, aunque ya a esta altura es como que me da lo mismo, es como la escritora erótica, la joven escritora erótica. Porque en verdad yo nunca me sentí una escritora erótica. Yo escribí un cuento erótico para una antología de cuentos eróticos en la que había 20 personas más y a ninguno de esos le dijeron el escritor erótico. Entonces eso fue pesado en un momento dado porque era como, cuál es la, no sé, cuál es el valor de ponerte un sello que de alguna manera parece que define lo que tú haces, cuando lo que tú haces, cuando lo que yo hacía, por lo menos yo no me lo vivía así, no lo sentía así, no era para allá para donde quería ir, cuestión como que me terminó cabreando un poco. Ah, ya, claro, sí, no se entiende en todo caso. Pero sí, uno revisa claramente los cuentos, es verdad, hablan de muchos temas y el erotismo, por ejemplo, hay otros escritores donde uno se da cuenta que todo gira en torno al erotismo y acá, claro, es verdad, son más relaciones, como usted decía anteriormente, relaciones íntimas, que quizás para ese entonces llamaba un poco la atención. Claro, hoy día no, po. Hoy día hay muchos y muchas escritores que nos movemos o que se mueven en esto de lo relacional, de los encuentros, ¿no? De los temas de pareja, que también es la inquietud que tiene uno a los 23 años. Entonces, nada, como que me siento súper lejos de ser la escritora erótica. Lo sentía entonces, lo sigo sintiendo, no me resuena para nada. Qué bien, qué bueno que lo aclare. Y como le decía en un inicio, todos los cuentos acá al menos yo creo que muestran esas emociones que uno se puede sentir representadas, como le decía, el dolor, la soledad. Por ejemplo, hay un cuento que me gustó mucho que cuenta la historia de una mujer que sentía mucho miedo porque la iban a operar, le iban a extirpar un pecho producto de un cáncer. Me Sí. gustaría aquí compartir un extracto del libro para que la gente se haga una idea más o menos de cómo es su pluma. Ahí lo comentamos. Dice, Ah, cada cierto tiempo me miraba el parche en el pecho, habría querido que quedara para siempre ahí y no tener que sacármelo nunca para enfrentar lo que había debajo o lo que no había debajo. Después vendría la quimioterapia y luego los controles periódicos. No quería estar en el hospital, no quería estar en mi casa, quería estar en el bar. Varias veces pensé que estar tan centrada en esa historia había sido mi forma de evadir el cáncer, la pérdida de mi pecho, la muerte o el temor a la muerte. Son temas bien profundos los que aborda usted. Por ejemplo, sí. en esta historia, ¿en qué se inspiró para escribirla? Mira, al final, yo por lo menos, porque no puedo hablar por el proceso creativo de todos, yo siempre me inspiro en pequeñas cositas que tienen que ver con la realidad o que me encuentro en la realidad, pero después eso se va a otro lugar, como un lugar en el que este pequeño detalle que me llamó la atención eh, puede tener una vida más literaria, como ser parte de una historia interesante de contar. Entonces, bueno, son cuentos que escribí a los 23. No me acuerdo Mm. exactamente qué inspiró cada uno, ¿no? A veces era fantasía, a veces era el haber visto efectivamente, por ejemplo, una pareja que me llamó la atención en un bar y luego pensar, a ver, ¿desde a dónde puedo contar la historia de esta pareja que sea más interesante que contar simplemente la historia de una pareja? Porque no, porque eso no es muy interesante, se ha contado 1.000 millones de veces. Entonces, ¿cuáles son los ojos que la miran? ¿No? Como así trabaja un poco mi cabeza, como amasando pedacitos de realidad y a veces eso encuentra un lugar que me parece lindo de contar. Ujú. Y ahí en los cuentos como una especie, diría yo, como de búsqueda del encuentro humano. ¿Cómo surge Mm, esa necesidad? ¿Usted estaba en esa búsqueda como de, no sé, como de claro. sanación, de hablar de los traumas? Bueno, eso yo creo que ha sido una inquietud mía de siempre, ¿eh? Y allí lo ha seguido siendo. De hecho, me convertí en terapeuta, o sea, sigo trabajando en eso. Entonces, sin duda, ha sido una inquietud muy raíz en mi vida, mirar, sanar, eh,
ir encontrando los espacios para poder contener las emociones que surgen, el espacio como el espacio interior de silencio, ¿no? Pero en esa época era más una búsqueda de, por lo menos en el primer libro, en Desencuentro Desesperado, era más una búsqueda de un encuentro, ¿no? Me recuerdo muy como en la búsqueda de una pareja, con ganas de estar en pareja, todo lo que eso significa, ¿no? Y luego ya en No Decir, que es el libro que viene después y que está incluido también en este volumen, es más una mirada a lo familiar, a los silencios, a las hipocresías, a una cosa como un poquito más social, te diría yo. Ujú. Pero Sí, siempre desde lo emocional, porque yo soy una persona que habita mucho las relaciones. No soy muy de claro. la cabeza, ni de la información, ni de las grandes lecturas. No, me gusta sentir. Claro, y qué interesante que toda esa búsqueda la llevó finalmente que se convirtiera en terapeuta. ¿Y cómo es ahora que ya está, como podríamos decirlo ya como profesión lo de terapeuta, mirar hacia atrás a revisar esa búsqueda que había hecho a los 23 años? ¿Ve un avance o hay todavía búsquedas que comparte con la Andrea actual? Hay como una mirada, lo que comparto es este interés, ¿no? Por mirar las relaciones, por mirar los dolores, que sigue siendo parte hoy de mi vida, ¿no? Desde otro lugar. Es algo que sigo mirando, que me Ujú. sigue interesando, que me sigue moviendo, no solo los propios, sino los de otros, ¿no? Que acompaño. Ya no me siento en búsqueda de una pareja, ya tengo pareja hace muchos años, tengo familia, entonces algo se calmó también ahí, ¿no? Ya no estoy en ese lugar. Y también en este libro, algunos de los cuentos que fueron sacados de libros de No Decir, usted aborda la violencia, también el tema del abuso sexual, que fue, si tengo entendido, publicado en el 2006, que tampoco se hablaba en ese entonces tanto de estos temas. ¿Su intención fue poner el tema del abuso sexual sobre la mesa, de que se hablara de eso? O sea, mi intención en ese libro era mirar el costo de lo que no se dice, por eso se llama No Decir, ¿no? Como me, me, me producía mucha frustración Ujú. como mirar nuestra sociedad entremezclada con el tema religioso, con un tema moralista, tratando de ocultar cosas que sí estaban ahí, como para salir bien en la foto, cuando lo único que causa el ocultamiento, el sofoco de todo eso que está pasando es daño, es que las experiencias dolorosas, traumáticas, no tengan palabras para describirse. Entonces eso es como un daño doble. Y ahí de nuevo, como te digo, sigo compartiendo con mi yo de esa época como el interés por develar, por poner palabra a lo que duele, por sanar, por abrir la herida para que no esté infectada, pero tapada con un parche curita que lo único que hace es como mantener la infección ahí andando, ¿no? Entonces, claro, era eso, era como nombrar y como ya, esto Claro, sucede. Muchas cosas, muchas cosas. sí, y en ese entonces era como muy común el ocultar, el tapar quizás por el miedo al que dirán, los mismos, no sé, juicios de valor que la persona podría hacer. ¿Usted cree que en ese aspecto se ha avanzado? Yo creo que sí, yo creo que hay temas como por ejemplo el abuso infantil, que hoy tienen hasta organizaciones que se hacen cargo de ellos, ¿no? Como que hoy están ya sabemos que suceden, ya se habla de esto, ya se denuncia. Hay otra mirada, pero también sigue habiendo temas que quedan ahí en tapar con una alfombra bonita para no tener que hacerse cargo de que son una realidad social. Por ejemplo, el aborto. No se habla tanto, dice usted, por ejemplo, del aborto. O sea, se habla en el sentido de que hay un debate en curso, ¿no? Pero hay toda una mirada que lo que quiere es hacer como que no existe, así como fue con el divorcio, ¿no? Si se aprueba la ley de divorcio, entonces se va a divorciar más gente. No es verdad, se va a divorciar la misma, solo que lo va a hacer legalmente. Sí, es Con verdad. el aborto pasa lo mismo, el aborto es una realidad, no es algo que vamos a permitir cuando haya una ley que lo apruebe.
lo que vamos a hacer es regularlo. Vamos a proteger a las mujeres que van a abortar igual. Entonces, ese afán de tapar, de, de hacer como que no existe algo que está siendo una realidad a nivel social y poniendo en riesgo personas, que sigue estando. Sí, es verdad, está como arraigado, pero ojalá que ahí lo vamos como sacando. Y también usted después tuvo como un vuelco ahí en la literatura y después de escribir harto tiempo para adultos, empezó a escribir para niños. Ujú. ¿Hubo algo que la motivara a escribir para niños? ¿Algo en especial o simplemente nació? Simplemente nació, yo creo que nació junto con mis hijas, como un diálogo interno con el mundo de lo infantil que antes no había, pero no, como he dicho yo en muchas entrevistas, mi proceso creativo no es algo que yo mando mucho, lamentablemente, como que se manda un poco solo. Entonces, más bien, simplemente nació, como dices tú. Ah, ya fue como súper orgánico entonces. De repente me sucedió, no, yo tenía ganas antes de escribir para niños y nunca había podido, de repente pude, no sé, misterio. Claro, quizás fue la llegada de sus hijas, pero a lo mejor está relacionado con eso. Y ahora, ¿cuál es su relación con la literatura? ¿Tiene pensado escribir algún libro? ¿Está trabajando en algún relato? Mira, mi cabeza está siempre escribiendo cuentos, pero no sé qué va a pasar con ellos, no tengo en este momento un proyecto concreto, estoy muy dedicada a hacer terapia, a guiar talleres de autoconocimiento, a seguir la línea del que fue mi maestro, Claudio Naranjo. Entonces, no está así como primera prioridad para mí en este momento. Y sí siento que si me vuelve a ocurrir, que si me vuelve a nacer, como dices tú, sería muy lindo y lo acogería y lo seguiría. A mí me da mucho placer el acto de escribir. Qué bueno. ¿Y cómo es ahora su vida allá en Limache? Tranquila, salgo poco. Quedó esta cosa además instalada lamentablemente y también, por suerte, no sé, tiene de los dos, de la virtualidad. Entonces, antes cuando uno quería tomar un proceso terapéutico, buscaba un terapeuta que estuviera en su ciudad, cerca, ¿no? Hoy día puedes elegir un terapeuta en cualquier parte. Entonces, yo tengo gente que es de otras partes de Chile y por ende aunque hayamos vuelto a la presencialidad, yo me quedé con un montón de cosas que son virtuales todavía, que es algo que es como una nueva posibilidad, pero también es bien cansador a ratos. Tengo 3 perritos, vivo con mi familia, vivo con mi mamá, es una vida muy apacible. Limache es un lugar tranquilo todavía. Voy de repente a Santiago, pero cortito por trabajo y siempre tengo ganas de volverme. Ya no me va mucho la ciudad grande. ¿Ya no Sí, extraña Santiago? no, no, hace mucho que no extraño Santiago, pero además me cuesta, me cansa. Me cansa y no solo me cansa Santiago, me cansan las ciudades grandes. Me gusta más como más tranquila. O sea, si puedo elegir, prefiero ir a la playa, prefiero ir a bucear, no a Santiago. Sí, no, mejor, ya se encontró su lugar ahí, mejor quedarse allá en Limache. Aparte que yo creo que relacionado con lo que decía de las terapias, yo creo que también en la naturaleza también ayuda harto a sanar. Sí, de todas maneras, como tiene un ritmo más orgánico, ¿no? Ahora, lo que sí, bueno, salvo este año, ha estado triste el tema de la falta de agua. Acá en el campo se ve muy encima la sequía, no hay cómo hacerse el tonto. Entonces, ir viendo cómo se muere el bosque nativo de la dormida, por ejemplo, cómo se van secando árboles que se supone que resistían los veranos más secos, ha sido durazo. Sí, debe ser fuerte. Ahí lo único que queda nomás es tratar de tomar conciencia y uno cuidar más el medio ambiente. Sí, así Andrea, nos es. gustaría terminar esta entrevista, que ha sido muy agradable conversar con usted, invitando al público, a sus lectores, para que puedan adquirir el libro El Querisque Cuentos Reunidos y puedan disfrutar de su literatura, de su pluma. Ojalá, ojalá yo creo que el deseo más profundo cuando uno escribe es como tener un lector, ¿no? Llegar, como decís tú, como que alguien se identifique, se sienta tocado. Entonces, feliz si puedo tocar otro corazoncito.
Maravilloso. Y ahí vamos a estar atentos y quizás más adelante, como usted dice, puede que nazca este deseo de escribir para poder leerla. Ahí vamos a estar en contacto, atentos a todo su mundo literario. Que esté muy bien, un abrazo. Un abrazo para Chao, ti también. Gracias. Chao. chao.